Bueno, tenemos a Pacho Donel con nosotros. Bienvenido, Pacho. No, gracias por invitarme. ¿Cómo viviste esta marcha hacia Plaza de Mayo, 24 de marzo, y digamos a 43 años, cómo ha venido evolucionando, ¿no? Me pareció una marcha muy importante, que es en función de algo que pasó en el pasado, pero que está muy alimentado por algo que está sucediendo ahora, ¿no es cierto? Es decir, que hay cosas que siguen siendo deudas por las cuales hay que reclamar, que hay que movilizarse, ¿no? ¿Cuáles son esas deudas, Pacho? Bueno, yo creo que la situación actual del país es muy mala y creo que el gobierno tiene que escuchar esta marcha no solo como una memoria de algo dramático, sino también como algo que está pasando en el presente y que le he pedido, bueno, no solo por las manifestaciones y por los cánticos y todo, que fueron claramente opositores, sino también por la significación de tal movilización, ¿no? Importante. Te apelo, digamos, con esta pregunta también a vos como historiador, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se sabe que el 12 de abril se van a entregar documentos desclasificados y desglosados que nos lo va a brindar Estados Unidos, como en otras oportunidades, pero también hay documentos de nuestro país que no están en el marco de las instancias judiciales. ¿Quién tiene esa información o se ha destruido todo? ¿Cabe la posibilidad de que exista más información propia? No te he escuchado demasiado bien, creo que hay... Sí, pasa que hay mucho ruido atrás. Yo les pido por favor que hagan un poquito de silencio en la redacción. No soy especialmente agudo. Sí, están hablando mucho atrás del próximo programa. Pacho, te decía sobre la desclasificación de documentos que van a llegar de los Estados Unidos ahora el 12 de abril, pero hay documentos propios, ¿no? Con los que cuenta el país. Hay muchas cosas que hay por desenterrar todavía, ¿no? Fíjate vos, algo es, yo insisto esto hace mucho, no podemos hablar de dictadura militar, es dictadura cívico-militar. Lo que está todavía enterrado es la participación de los civiles, ¿no es cierto? No solo el hecho de que fue planeado por civiles, que los civiles ocuparon las carteras más importantes, por ejemplo la económica, que además se puede decirse que el golpe fue un proyecto económico, ¿no es cierto? Sino además civiles que ocuparon gobernaciones, alcaldías, embajadas, etcétera, etcétera. Y yo creo que además civiles que aprovecharon para hacer grandes negocios. No vamos a negar que no pocos de estos empresarios que están desfilando por fin, de alguna manera ante la justicia, bien o mal, pero están desfilando, se enriquecieron algunos de ellos o bastantes de ellos o demasiados de ellos, en aquellos tiempos en que no había ningún control, no había poder legislativo, no había poder judicial, o sea, nada controlaba lo que se hacía, ¿no es cierto? No solo en la faz civil con todo el aspecto del terrorismo, sino también en el aspecto de los negocios, ¿no? Claro, por un lado los documentos y por el otro lado estaba hablando con varios entrevistados en relación con los testimonios que muchos podrían brindar porque han estado en centros clandestinos de detención, saben sobre otros, tienen alguna información que pueda llevar a saber quiénes más estuvieron allí, ¿no? En la búsqueda de desaparecidos. ¿Quiénes debiesen dar esa información según tu criterio? Que pueden hacerlo. Yo creo que hay, que indudablemente, pues ya lo has dicho vos, ahí hay, inclusive el tema de la iglesia, ¿no es cierto? Hay muchos temas ahí que seguramente habrá que ver cuánta vocación hay de desempolvar esas cosas, ¿no? Y si hay que reconocer algo de la Argentina es que no ha hecho como otros países hasta la Alemania nazi, digamos, que la Alemania después del nazismo, digamos, que decidió que la cosa estaba terminada y se terminó, digamos, ¿no? Acá hemos seguido hurgando hoy. Importante conservar siempre la memoria. Hay algo que parecería que es importante decirlo, porque hay una historia un poco en trazo demasiado grueso, inevitablemente grueso, y es que muchos jóvenes, porque esto quiero que los jóvenes lo entiendan, traducen el tema como una especie de lucha entre la guerrilla y el terrorismo de Estado. Y creo que esa es una visión que tiene mucho que ver con la realidad, pero es simplista. Porque la guerrilla está prácticamente desarmada por la AAA. O sea, no se puede pensar en la dictadura cívico-militar si no se incorporan los años anteriores de la AAA, que fueron preparatorios. Sí. Cuando se pone en marcha todo el sistema represivo, no solo está dirigido contra el resto que queda
de la guerrilla, sino fundamentalmente con todo aquello que significaba una propuesta de mejoría y de cambio social. Dirigentes combativos gremiales, dirigentes estudiantiles, gente de la cultura, gente... O sea, todo lo que de alguna manera molestaba a un proyecto reaccionario de derechas, los empresarios denunciaban a sus empleados molestos, los sindicalistas se sacaban de encima a los competidores combativos. O sea, hay que entender realmente que fue un proceso de eliminación de aquellos que realmente perturbaban la idea de un orden social fascista prácticamente, ¿no? Y hay algo que entender, que la principal víctima de la represión fue la clase obrera. Más del 60% de los desaparecidos son obreros y la enorme mayoría son peronistas. Creo que eso también hay que entender cuál era realmente el enemigo. Se decía que se luchaba contra el comunismo, ¿no es cierto? Sí. Lo cual era muy paradojal porque al mismo tiempo la Unión Soviética hacía acuerdos, como te acordás, sí, económicos con la dictadura. Pero en realidad es el pretexto para ir en contra de todo aquello que molestaba, como te digo, dirigentes, gente, la cultura fue verdaderamente muy castigada en épocas de la dictadura, ¿no? Muchos exiliados también, ¿no? Muchos exiliados. De algunos no se supo más nada. Es muy interesante sí, que tomes el tema del exilio, porque ese es otro tema que no ha sido tomado en la importancia que tiene. ¿Se exiliaron? No se exiliamos, yo me exilié. ¿Dónde estuviste vos, Pacho? En Madrid, en España. Claro. Fue en tiempos durísimos, ¿no? El exilio es una experiencia durísima, ¿no? Se exiliaron decenas de miles de personas y volvimos solamente algunos, porque el desexilio es dificilísimo. O sea que la Argentina perdió también un material humano muy importante, perdió figuras muy ricas, perdió futuro con eso, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en la cuenta, ¿no es cierto?, del drama, que significó del una exilio, dictadura, claro. ¿En qué año te fuiste a Madrid? Yo fui en el 76. El mismo año. Claro, sí, sí. Desaparecieron algunas personas muy próximas a mí. Después me avisaron, fue una persona que luego desapareció, que estaba en una lista de la Marina. La Marina, sí, cuando es importante, es decir, cuando se declara el golpe, ya tienen todo preparado, la represión, no es algo que improvisaron. Ya tenían todas las listas de la gente que había que eliminar. Bueno, cosa que se confirmó porque después de años se dieron a conocer algunos, por ejemplo, la Operación Claridad, donde estaba mi nombre incluido, una lista de la cual desaparecieron, el 30% desaparecieron de esa lista. Fueron momentos muy duros y creo que es bueno tenerlo siempre presente, no abolir la memoria es algo muy importante. ¿Te fuiste solo con la familia? Me fui con mi entonces esposa y 2 chiquitas. Sí. Con $2.500, que es todo lo que teníamos. ¿Nada más? Porque había, no, nada más, porque había ¿Te esperaba alguien allá? Un terrenito que teníamos. Lo que pasa es que afortunadamente algún libro mío de psicoanálisis había circulado en España y yo llegué justo en el posfranquismo. Y entonces España en ese momento se abría a todo lo que no había conocido. El psicoanálisis, al cine progresivo, a todo aquello que de alguna manera no habían podido tener. Y entonces ese libro a mí me significó el hecho de que ciertos sectores de la psiquiatría, psicoterapia española se interesaron en que yo colaborara con ellos. Y habrán empatizado también, ¿no? Digo, esa empatía por haber vivido el franquismo. Hablas de una etapa post-franquista en la cual, bueno, muchos republicanos vinieron acá a la Argentina, justamente huyendo del franquismo. Lo que pasa es que yo escribí un libro ficcional sobre esa extraordinaria, qué lindo que todo ese tema, la extraordinaria riqueza para la cultura argentina que significó el exilio republicano acá, ¿no? Bueno, vino Ortega y Gasset, vino Valle Inclán, vinieron grandes, vino Manuel de Falla, los músicos, vino Rafael Alberti, vino gente riquísima. Se crearon, por ejemplo, la editorial Losada, la editorial Sudamericana, fueron creadas por exiliados republicanos. O sea que realmente fue un momento de mucha
de mucha pérdida para España, pero de mucha riqueza para nosotros, claro. Y cuando vos llegaste con tus valijas, tu entonces mujer, tus dos chiquitas y los $2.500... Muy desamparado, con dos chicas muy chiquitas, con Susana, una excelente esposa que fue, y empezar a... Además hay una ley que la tienes que saber. Aquellas personas en las que confías que te van a ayudar, se fuman. Es así. Eso es de que yo lo firmaría. Quizás porque uno le pone demasiada ansiedad, visto por ahí. Uno la llaman demasiadas veces por teléfono. Hay algo de la ansiedad del tipo que llega y te necesita, que te hace recular un poco, ¿no? Eso es un consejo que doy. Y de la expectativa, a toda la gente que se vaya por razones económicas, afectivas, por todo. No cuenten con esas personas. Uno mismo se encarga de asustarlas, diríamos, ¿no? Claro. Pero después, por suerte, aparecen los otros, los que realmente te dan una mano, ¿no? ¿Y qué hiciste allá en Madrid? Allá fundamentalmente viví como psicoanalista. Escribí mucho, escribí 2 o 3 novelas. Fue una experiencia apasionante. Tuve mucho contacto con el psicoanálisis francés, sobre todo con la gente que hacía psicodrama, discípulos de Lacan, mira vos. Sí, de Lacan. Así que fue una experiencia más allá de... Quizás funcionó en mí el hecho de que el ser condenado al exilio es como una propuesta de castrarte, es como decirte, no te morís, acordate que Sócrates prefirió suicidarse y no exiliarse. Vas a vivir esta experiencia límite y no vas a poder hacer nada, y es como si te hubieras muerto. Entonces hay una reacción de decir, bueno, sí, no, voy a pelear con esta, voy a vivir, voy a tratar de aprovechar lo mejor de esta experiencia. Y eso funcionó en bastantes, otros no. Otra, la experiencia del exilio quebró a mucha gente. Por eso yo hablo de los desaparecidos virtuales. Hubo mucha gente, ¿a vos no te pasa por ahí que estás pensando en alguien que se exilió y pensás, ¿dónde estará este tipo? O sea, que iba a ser un gran abogado, un gran arquitecto, y esta experiencia lo sacó de su destino. Nunca fue lo que podría haber sido, digamos, ¿no? O sea, eso también va a la cuenta de... O qué podría haber pasado si la historia hubiese sido diferente, si hubiese podido quedar. Claro. Me imagino el desarraigo, el dolor también, la experiencia, ¿no? Perdés tanta energía, tanto tiempo en poder hacer pie. Inclusive hay lugares que hasta podría uno decir España, que uno podría decir es muy parecido. No, no es cierto. No es, el extranjero nunca es parecido, aunque tenga tu idioma... que tampoco es exactamente. Claro, siempre sos extranjero en otro país, claro, es lo que yo siempre digo, por las razones que fuese que te vayas, pero digamos es más doloroso si el exilio es obligado por claro, una circunstancia también política o ideológica. Y vos dijiste algo que tomé, ¿no? El desexilio es muy difícil a veces. Es muy difícil. A ver, ¿cómo es ese proceso del desexilio que vos sí lo hiciste? El exilio es, te vas porque si no vas te matan, o porque sabes que, o porque estás demasiado aterrado, o sea, la existencia del terror fue cierto, es cuando se habla de terrorismo de Estado. Y el terror no es lo mismo que el miedo, el terror tampoco es una categoría superior del miedo, el terror tiene su propia especificidad. Es algo que te paraliza, que te destruye por adentro, es algo... Hace poco estaba leyendo un libro, El hombre que amaba a los perros, que habla de la represión estalinista. Había uno que de noche se sentaba, como cosa real, en el ascensor, al lado del ascensor, esperando que subieran los que iban a venir a agarrarlo y a matarlo, ¿no es cierto?, del gobierno, de la dictadura. El desexilio es una elección más personal. Vos decidís regresar a tu país. Y te enfrentás con, por ejemplo, 2 depresiones. Perdés lo que ya tenías allá, amigos, a lo mejor te habías comprado un auto, a lo mejor te habías comprado una casa. Perdés lo que tenías allá y cuando venís acá te das cuenta todo lo que perdiste por no haber estado acá. O sea, los amigos que progresaron, la gente que hizo esto, aquello. En cambio vos te quedaste ahí, digamos, te retomás al lugar donde te fuiste. ¿Y cómo te reinventás o te reconstruís en el desexilio? Porque ya lo hiciste cuando te fuiste a Madrid. Volvés y tenés que hacerlo de nuevo. Ni siquiera sabes. En todas estas experiencias lo que te conformás es sobrevivir y no destruirte. Inclusive el exilio tiene un problema y es que no da fe de lo que sentís.
O sea, si yo estoy casado como si una noche, un día me despierto y no me siento como... No sé si es porque algo funciona mal entre nosotros o porque estamos exiliados y no tenemos... o sea, te confunde las sensaciones también. Las circunstancias, no sé claro. si estoy disgustado por estar exiliado o me disgusta algo de vos. Dos divorcios, inclusive yo me divorcié cuando volví del exilio. Claro. Y no sé cuánto tuvo el exilio en ese proceso de divorcio. Mirá vos todas las cosas que tienen que ver con el 24 de marzo, ¿no? Sí. Por eso es interesante, hemos hablado de los daños colaterales, digamos, no nos hemos centrado en los 30.000 desaparecidos, sino que hemos hablado también de exilio, de confusiones, de desexilio, de lo humano, de lo humano, claro, de lo que se vive. También pasaron. Claro, ¿no? lo que vive cada uno, lo que viviste vos y vivieron tantos otros también. Pacho, siempre es un placer hablar con vos. Me encanta que me hayas invitado. Gracias. Bueno, me encanta. Está lindísimo. Ay, muchas gracias, qué amor. Me cambio también, porque digo en 4 horas la gente si no va a decir igual, a la tarde, a la mañana. Entonces, bueno, un placer, Pacho, como siempre.